Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones. Y el día de hoy compartimos contigo una conversación que recientemente tuvieron Patricia de Saladín, quien es la voz en español de Nancy de Moss Wolgemuth, y Laura González de Chávez, directora del Ministerio en Español Aviva Nuestros Corazones. Laura y Patricia nos cuentan cómo inició una historia que realmente empezó mucho antes de mayo de 2013, antes de que naciera Aviva Nuestros Corazones. Te invitamos a oír cómo la mano de Dios escribió esta historia y la sigue escribiendo. El Dios que orquestó todo para que este ministerio naciera, creciera y llegara a los 10 años de vida. Escuchemos a Laura y Patricia en esta conversación casual en casa. Bueno, Patricia, ya tenemos 10 años que empezamos o que Dios inició Aviva Nuestros Corazones. Ay, sí, el tiempo pasa volando y parece increíble que aquí estamos las dos. Luego de 10 años, pero viendo la asombrosa historia de Dios, cómo Dios teje sus hilos y va dándole forma a una historia que nosotros jamás pensamos. Así es, porque nuestra historia comenzó mucho antes de Aviva Nuestros Corazones, empezó en la escuela. Así es, también yo recuerdo cuando yo llegué con 14 años al colegio, que nos conocimos, yo fui parte de un grupito de amigas y cómo Dios comenzó a hacernos tan unidas, como dice la Escritura, que hay amigo más unido que un hermano. Nosotras fuimos hermanas en ese tiempo de la escuela. Y la providencia de Dios, porque yo recuerdo que cuando tú llegaste al colegio, tu abuela y mi tía eran emparentadas, entonces como que dijeron, ella es como familia y ella es familia, entonces nos hicimos mejores amigas, terminamos las clases, íbamos una a la casa de la otra, pero en aquel momento no conocíamos a Dios todavía como lo conocemos hoy. Y teníamos una amistad sana de dos amigas que eran inseparables, pero Dios no estaba en nuestro panorama. No. Crecimos dentro de un país, ¿verdad?, con una religión, pero no teníamos conocimiento del Dios de la Biblia. Y nuestros días pasaban como dos jóvenes normales haciendo las actividades normales. Pero también recuerdo que como nuestro colegio era un colegio de muchas personas internacionales. Exacto, porque se hablaba inglés. Nosotras veíamos estas personas que compartían clases con nosotros, estos alumnos que eran como diferentes, y decíamos, estas personas son diferentes, y era porque eran hijos de misioneros, pero jamás pensamos que nosotros íbamos a llegar a conocer a Dios de una manera como Dios en su plan soberano tenía orquestado para nosotras. Así es, pero fue maravilloso. Yo recuerdo ese tiempo con mucha nostalgia, porque fue un tiempo muy lindo en nuestras vidas, ese tiempo de adolescencia. Así es. Y luego ya más tarde, cuando ya teníamos, ¿qué edad tenías cuando el Señor llega a tu vida? A los 19 años yo me caso y recién cumplido los 20, al mes, el mes anterior a cumplirlos ya comenzamos a oír y a visitar una iglesia evangélica por primera vez, una iglesia cristiana, y al mes siguiente, en abril, tanto Eduardo como yo conocimos al Señor. Pero ya no estábamos tan unidas, siempre fuimos muy unidas de seguir los cumpleaños, las fechas importantes, pero yo me caso y ahí entonces conozco al Señor. Eso nos separó un Eso poco. nos separó. Pero yo recuerdo que tú me invitaste a algunos estudios bíblicos en casa de Sugel Michelén, donde ustedes empezaban sus estudios, pero no era el momento cuando Dios iba a tocar mi vida todavía. Sí, tú me decías, es que me entra por aquí y me sale por aquí. Y entonces eso nos separó un poco, pero el cariño era el mismo. Luego entonces yo me caso, me mudo para Estados Unidos y seguíamos conectadas, como tú dices, en los cumpleaños. Y cuando yo viajaba aquí, tú ibas a casa, nos invitaban a comer y manteníamos la amistad, pero para nosotros ustedes eran extraños porque no eran católicos, eran fanáticos para nosotros. Fanáticos de nuestra religión. Sí. Avanzando el tiempo, ¿verdad? Sí. Pienso en ese momento, yo iba, recuerdo la calle, todo, el punto exacto, cuando tú me llamas, yo comienzo a ver en los chats, porque ya en ese momento había, yo no recuerdo si era correo electrónico, era algo que tú me mandabas unos mensajes. Yo comencé a ver mensajes que decían como que quizás volvían, y entonces recibo una llamada tuya, yo iba conduciendo y me tuve hasta que estacionar, pararme a la derecha del camino, porque tú me dices, Patri, yo me convertí. Y yo digo, wow, ¿y a qué será que se convirtió?
Fue como si Dios, todos esos años que habían transcurrido, donde había una pared que nos separaba, Dios la derribó y comenzó una relación ya de nuevo, como que retomamos esa amistad que había quedado atrás. Y yo recuerdo que eso era como más o menos noviembre cuando hablamos, porque era para mi cumpleaños, y ustedes dijeron, nosotros vamos a Orlando en diciembre, y fueron a Orlando, y ahí entonces nos dieron nuestro primer discipulado, a Fausto y a mí. Y la verdad que uno mira atrás y ve la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios. Él estaba, aunque no lo conocíamos, detrás del telón todo el tiempo moviendo sus fichas. Y recuerdo que cuando yo tuve a mi hija Sara, tú me regalaste un libro sobre crianza. El corazón de una madre. Y me lo dedicaste hermosamente, pero yo ese libro lo puse en un estante y nunca lo vi. Y más adelante, cuando el Señor llega a nuestras vidas, que estamos recogiendo en Orlando, y yo encuentro ese libro, lo veo la dedicación donde tú estabas orando porque nosotros conociéramos al Señor. O sea que es maravilloso ver cómo Dios unió nuestras vidas, y entonces nosotros nos mudamos a República Dominicana y empezamos a congregarnos juntas por un tiempo. Sí, y lo más maravilloso de todo esto estaba todavía por venir. Porque ya el hecho de que decíamos, wow, el Señor nos unió de nuevo, como si no hubiera pasado el tiempo, como que reconectamos y comenzamos entonces a tener una vida cristiana juntas, como amigas, como hermanas. Decíamos, bueno, ahora no solo somos amigas, ahora somos hermanas. Y yo digo que lo mejor estaba por venir, porque tú, como venías de Estados Unidos, te quedaste conectada con el mundo allá en los Estados Unidos, como más global. Y recuerdo también como ahora, el día que me dijiste, Patri, yo quiero que tú escuches este programa que se llama Revive Our Hearts. Y ahí comenzó otro caminar, que fue el caminar que nos ha traído hasta aquí. Sí, porque en el 2007 todavía no se oía, ahora hay muchos podcasts y muchas personas conectadas con diferentes ministerios, pero en aquella época no había tanto de eso. Y recuerdo que yo tenía un grupo de muchachas de la iglesia que iban a casa a ser mentoreadas. Y yo decía, ¿qué puedo yo enseñarles? Yo era bastante nueva en la fe. Y decía, ¿qué puedo yo enseñarles a estas jóvenes? Y pensé, déjame entrar al internet a ver qué encuentro. Y encuentro el programa de Revive Our Hearts con Nancy DeMoss por primera vez, y lo escucho y yo quedé prendada. Y digo, esto es lo que tengo que compartir. Y recuerdo también que en ese entonces yo te regalé unos libros de Susan Hunt y tú también abrazaste todo eso de maternidad espiritual. Eso retumbó en mi corazón y en mi alma, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y sin darme cuenta que era Tito II, que simplemente yo estaba teniendo el deseo de hacer lo que su palabra dice de Tito II. Y entonces recuerdo que en uno de los programas escucho de que hay un libro que se llama En Busca de Dios, Seeking Him en inglés, era que estaba en aquel momento. Y yo pensé, lo voy a pedir para hacerlo. Cuando me llegó, me di cuenta que era para hacer en un grupo, y recuerdo que te invité. Sí, claro. Ya yo estaba visitando otra iglesia y te invité a ti con otras hermanas de mi iglesia, y nos reuníamos en casa todas las semanas, y eso hizo una obra en nosotros. Sí, y ahí vino entonces la revolución cuando tú un día me dices, Patri, hay una conferencia en Chicago. Y yo, wow, sí, me dices, vamos. Y yo, bueno, vamos. Yo decía, una conferencia de mujeres abierta en el internet a todo el que quiera ir. Tú me dijiste, pero vamos a llevar las mujeres de la iglesia. Exacto. Y yo dije, wow, entonces, ¿cómo yo voy a lograr pasar una invitación en la iglesia si los pastores no saben nada de esta mujer y de este ministerio? Porque ya yo sí estaba prendada oyendo el podcast todos los días. Y yo me acuerdo que me sentaba con mi Biblia. Yo no lo oía caminando ni haciendo nada, no. Yo me sentaba con mi Biblia, como dice la Escritura, para ver que las cosas eran así. Escudriñándolo todo. Para ver si de verdad era bíblico, no tenía ninguna cosa que fuera incorrecta. Y recuerdo que entonces Dios también, tejiendo sus hilos, en ese momento, en esa conferencia de True Woman en el 2008 era en septiembre. Y en ese enero vino Susan Hunt a Santo Domingo, República Dominicana. Y los pastores sí conocían a Susan y sí conocían su trayectoria. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando yo le digo, Susan, ¿tú has oído acerca de True Woman? Y ella, su respuesta fue, eso es lo mejor que va a suceder para mujeres en este año. Eso me abrió el camino para yo poder decirle a los pastores, miren, nosotros queremos invitar a las mujeres de la iglesia a ir a Chicago a una conferencia de mujeres.
Y nos dijeron que sí, y tú por tu lado también. Y así terminamos con lo que ya hemos mencionado muchas veces. Que fueron 100 mujeres. Y en aquella época, al igual que no había mucha conexión con podcasts, pero en aquel momento no había ninguna. Yo nunca había ido a una conferencia cristiana de ningún tipo. Y entonces, una conferencia fuera del país. Había que comprar tickets, había que tener hoteles. Muchas mujeres no podían pagar y quedarse en un hotel ellas solas. Recuerdo que nos metíamos hasta 4 personas en el hotel en aquel momento. Por habitación. Por habitación. Y entonces recuerdo cuando llegamos a esa conferencia que teníamos un entusiasmo porque era como una aventura para nosotros. Claro. Y llegamos un día antes y estaba todo el equipo de Revive Our Hearts preparando el evento, llenando las bolsas, y nosotras llegamos todas como hormiguitas con calle emoción a ayudarlos a llenar bolsas, y de entonces empieza nuestra conexión con ese equipo de personas. Y yo tengo que reconocer, yo seguía escéptica por el hecho de que yo no tenía idea de lo que iba a suceder ahí. Yo siento que para ese momento yo tenía muchas piezas de un rompecabezas sueltas que estaban formándose, pero estaban todavía desordenadas algunas y necesitaban ser encajadas. Yo digo que mi vida fue antes y después de True Woman 2008. Lo que a mí me sucedió en ese fin de semana en Schaumburg, Illinois, fue una experiencia que me faltan suficientes palabras para relatar lo que sucedió en mi interior con lo que era predicado y con la alabanza que era cantada. Fue como un momento de wow, el Espíritu de Dios moviéndose poderosamente entre todas estas mujeres a través de todas estas enseñanzas que comenzaron con John Piper, Nancy, Mary Cassian, Karen Loritz, Janet Parshall, todas esas mujeres, y los Getty con la alabanza. Lo que sucedió para mí fue transformador. Fue un antes y un después. Y yo no sé si yo te he recordado esto, pero a mí me pasó algo muy cómico. En ese momento yo no quería ni traducir. Había un grupo que estaba traduciendo al español y yo ni siquiera pasé por ahí porque yo no quería traducir. Y después de eso también me pasó que había una hermana de la iglesia que nosotros la llevamos porque ella ya tenía un programa de radio con el libro de las mentiras que las mujeres creen. Y ella me pidió que hiciera la fila con ella para que Nancy le firmara el libro. Y cuando yo llegué donde Nancy, yo le dije, Nancy, mira, ella es tu voz en español. Yo se la presenté, y cuando les relatamos que ella tenía un programa de radio con su libro, Nancy le dijo en ese momento a las personas que hacían video, mira, por favor, yo quiero que me graben esto. Y así, en el 2008, ella me dice, di tú lo que está sucediendo porque yo no hablo inglés. Y así termina viendo un videíto que habla de que queríamos que ese mensaje fuera por América Latina, que, bueno, lo que Dios en ese momento había puesto en nuestro corazón. Pero a partir de ahí, Laura, yo puedo decir que no había un día que yo no me sentara, escuchar el podcast y dijera, Señor, esto tiene que salir en español. O sea, cada vez que yo me beneficiaba de lo que yo estaba escuchando, yo decía, esto tiene que salir en español para todas las mujeres de habla hispana. Y fue una presión en el alma y en el corazón que yo sé que no fue a mí nada más. Claro. Muchas de las que fuimos la tenían. Muchas. Y yo creo que muchas personas han dicho que esa experiencia de Mujer Verdadera 2008 fue un parteaguas en sus vidas. Sí. Hubieron personas en nuestro grupo que se convirtieron, vinieron a los pies del Señor en esa conferencia. Y desde entonces yo recuerdo que la última de las charlas era Nancy hablando y decía, ¿cómo quiere Dios usarte a ti con este mensaje, en este mover? Y todo el mundo se arrodilló. Y yo recuerdo que mi oración fue, Señor, yo no sé cómo puede Dios usarme, yo no sé, pero yo sí estoy disponible, yo quiero hacer lo que sea. Pero yo lo que pensaba era seguir traduciendo algunas cosas para las hermanas de la iglesia que no supieran inglés. Y recuerdo que yo tenía ese fuego adentro, pero no tenía dirección, no tenía ningún plan, no había una estrategia, había un gran anhelo. Sí. Y así regresamos todas. Y recuerdo que muchas de las mujeres que fueron dijeron, vamos a traducir algunas cosas y mandárselas a Revive Our Hearts a ver si las quieren algún día hacer algo en español. Y yo entonces tenía un grupo de personas que traducían algunos programas y íbamos acumulando cosas ahí, pero sin ninguna estrategia. Sí. Y entonces a los 2 años, en el 2010, viene un grupo de ellos, del equipo de Estados Unidos,
para ver qué está pasando en esta isla, porque habían visto el mover de Dios desde el momento de la conferencia y después todo el interés. ¿Qué está haciendo Dios en esta isla? No entendían y vinieron un grupo a captar testimonios. En enero del 2010. Uh-huh. Y yo recuerdo que acamparon en mi casa se arregló toda para hacer algunos videos. Me preguntaron que pudiera traer personas que tuvieran algún testimonio que dar. Hicieron algunos videos y entonces, desde entonces, ellos se dieron cuenta, Dios está haciendo algo que no tiene que ver con nosotros, que no tiene explicación. Y entonces, en ese momento había una persona, un ejecutivo de Revival Hearts, que se citó con nosotros. Yo me fui ese fin de semana y tú me decías, pero yo no lo puedo creer. Y yo te dije, Laura, yo me tengo que ir porque yo necesito saber si esto es de Dios o soy yo que quiero una cosa. Uh-huh. Y si yo me quedo, yo voy a insistir tanto que nunca me voy a dar cuenta si realmente fui yo. Pero recuerdo orar como nunca en mi vida. Bueno, yo recuerdo estar, como dice, colgada de los cuernos del altar. Señor, déjanos saber si podemos tener una reunión con ellos. Y cuando ese domingo tú me llamaste y me dijiste, Pati, pidieron una reunión con nosotros, yo brincaba de alegría, porque era Dios que lo había movido. Uh-huh. Y entonces ese lunes, recuerdo, en la oficina, como ahora, ahí sí yo ya argumenté, porque yo decía, yo no quiero que nos digan que no, porque lo único que nosotros queríamos era hacer un demo de un programa en español y ver si a ellos les gustaba, para ver si el programa podía salir en español. Pero en ese momento no veíamos nada, veíamos lo que teníamos delante, o sea, no veíamos quién era la voz. Sabíamos que en Radio Eternidad íbamos a grabar porque nos habían facilitado el estudio, pero no teníamos idea de cómo se iba a hacer. Lo que yo sí recuerdo decirle fue, mira, Nancy DeMoss es un don. Uh-huh. Es un don, no al mundo de habla hispana, no para 100 dominicanas que pueden viajar a Chicago. Nancy DeMoss es un don para la iglesia. Y nosotros queremos que ese mensaje llegue a donde sea en el mundo que hay una mujer de habla hispana. Uh-huh. Y yo lo decía con mi boca y en mi interior me reía porque yo decía, yo no sé cómo esto va a ser. Sí. Pero ese era el deseo. Sí, y el señor que estaba con nosotros nos decía, bueno, eso es grande lo que ustedes no se imaginan lo que ustedes están diciendo, esto es trabajo. Y entonces recuerdo, nos dijeron, hagan un demo. Exactamente. Hagan un demo para ver cómo se escucha. Y recuerdo que le pedimos la música del tema y no nos la mandaron. Buscamos una música parecida. Comenzamos a buscar las voces. Las voces, sí. Vamos a hacer pruebas, quiénes eran las voces. Uh-huh. Y teníamos personas calificadas, inclusive, que podían. Pero al final, yo recuerdo que dentro de las voces dijeron, bueno, Patricia puede hacerlo. Uh-huh. Y yo también le dije un día, mira, señor, yo nunca he hecho radio, uh-huh, pero yo tengo una boca. Sí. Y si tú la quieres usar para tu propósito, para mí sería un honor. Y recuerda, Patricia, que también uno de las necesidades para la voz es que fuera una persona que se comprometiera uh-huh a largo término, porque uh-huh decíamos, si es una persona que quizás ni conoce el ministerio, ni tiene ese fuego, quizás se canse. Y decíamos, esto es para largo. Entonces tenía que ser alguien que tuviera esto en su corazón y por supuesto elegimos tu voz. Y entonces ahí empezamos, grabamos un demo y lo mandamos. He aquí tu Dios, Isaías 40. Y no oímos de ellos en meses. Y dijimos, yo le decía a Patricia, porque para nosotros era un deseo muy grande y pensamos que era nuestro. Y yo te decía, ¿te acuerdas? Uh-huh. Acuérdate cómo pusieron a Moisés en el río, le pusieron esa canastilla y lo dejaron ir, tu mamá. Nosotros vamos a dejar ir esto no es nuestro, esto es de ellos y nosotros queremos poner. Y como a muchos meses nos dicen, qué bien, vamos a hacer esto, sí, vamos a ayudarles. Que fue ya para el siguiente True Woman, uh-huh, o sea, estamos hablando 2008, ya 2010, ahí fue como octubre, más lejos, entonces se reunieron con nosotros, nos autorizaron a salir dos veces a la semana desde Radio Eternidad. Sí. Y ahí entonces, el 18 de enero del año 2011, del 2011 salió por primera vez Aviva Nuestros Corazones en español 2 veces a la semana. Y entonces empieza a transmitirse. Nosotros pensábamos que esto iba a ser local, para República Dominicana, para los pueblos aledaños. Y qué gran sorpresa cuando un día lo llega a Radio Eternidad, uh-huh, un correo electrónico desde Venezuela, diciendo, ¿y este programa y esta joya? Porque pasó providencialmente, sí, que cuando estábamos grabando los programas, vino un misionero de HCJB. Y ese misionero vino como para evaluar, para ayudar con su familia, y cuando nos vio,
como quien dice, luchando, o sea, queriendo sacar esto con prácticamente nada, menos que 5 panes y 2 peces. Era mucho menos. Sí. Como haciendo, se dice, de tripas corazón. Él dijo, yo las voy a ayudar y yo voy a subir esos programas a un servidor para que otras emisoras, ni siquiera anunciándolo, sino que emisoras pudieran descargar el programa. Sí. Y así es que en Venezuela nos llegan a conocer, escriben, y le mandamos eso a Revival Hearts en Estados Unidos, y ellos dicen, oh, pero esto está llegando más lejos que República Dominicana. Entonces ahí es que ellos verdaderamente toman interés, viene una persona desde allá a entrenar a la persona que iba a ayudar a hacer los programas. Pero yo creo que ahí también nosotros le decimos que queremos un true woman. Nosotros le decimos, queremos un true woman. Mientras eso está ocurriendo. Ajá, y ellos sabiamente nos dijeron, no, un true woman no. Vamos a ver si se da una conferencia, Aviva Nuestros Corazones. Y así en el 2012, febrero del 2012, se llevó a cabo la primera conferencia internacional de Revival Hearts, que fue una conferencia Aviva Nuestros Corazones. Con Nancy solamente. Sí. Y entonces tú hiciste la traducción, que porque no sabíamos quién iba a traducir, estábamos buscando personas para traducir, y recuerdo que dijimos, no, Patricia, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Algo así. Porque sí, ella tenía interés de que alguien viniera y la tradujera, su hermana. Porque no conocían. Porque no, exacto, era todo muy incierto y muy, o sea, no sabemos. Para ellos era algo nuevo, ir internacionalmente. Pero Dios orquestó que fuera yo. Exacto. Y entonces así hicimos esa conferencia, vinieron 3,000 mujeres esa vez. Ahí empieza a explotar esto y a darse a conocer. Recuerdo que yo pedí permiso para abrir una página de Facebook para la conferencia, y yo era la que tenía que hacer de las redes sociales en aquel momento, y subí algunas cosas, subí algunas partecitas de programas, subíamos fotos, y entonces luego, unos años después, en mayo del 2013, arranca el ministerio oficialmente con la página web 5 días a la semana. Pero desde abril del 2012, ya ellos, desde febrero cuando vinieron y vieron a Dios moverse, dijeron, vamos a apoyar esto que está sucediendo aquí. Ahí nos abrazaron como parte de ellos. En español, como una extensión, vamos a decir, en español. Y entonces comenzó el proceso de prepararnos para salir 5 días a la semana, la página web. Y comenzó también el proceso de Dios comenzar a traer más personas. A traer personas al staff, que eran personas que primero fueron voluntarias. Recuerdo que la primera fue Betsy, que éramos nosotras dos, nosotros no somos nada creativas, y entonces Betsy, que iba a la iglesia y yo empecé a mentorearla, le dijimos, Betsy, tú quisieras ayudarnos con las redes. Y cuando Betsy entró, se iluminó todo, porque ella trae toda esa vida. Entonces entró Betsy, luego entró Elba, que Mayra, muchos conocen. Mayra vino a ayudarnos como administradora, y Elba vino como corresponsal bíblica, y así Dios empezó a traer personas a nuestro alrededor que hemos conocido de años, y así el ministerio fue creciendo, Patricia. Y hoy tenemos ya 10 años que iniciamos, y miramos atrás y vemos la obra de Dios y nos damos cuenta que esto no fue algo que nosotros hicimos, nunca lo calculamos, no fue estratégico, no puede ser explicado, y por eso sabemos que es de Dios. Amén. Y ahora ha crecido el ministerio tanto que tiene más descargas que el ministerio en inglés. Tiene más visitas a la página que el ministerio en inglés, porque hay una gran sed en América Latina. Como tú orabas, que tú querías que llegara a todos los rincones del mundo, llegó a todos los rincones donde hay una mujer de habla hispana, no solamente en América Latina, pero en Europa también. Y así han iniciado un grupo de personas hispanas en Alemania. Iniciaron el Aviva Nuestros Corazones en alemán. Y así fue pasando. Y un grupo de hispanas en Italia. En Italia. Y un grupo ahora en francés. Exacto. O sea, lo que Dios realmente usó, Dios es que se está moviendo. Así Dios es. está para un tiempo como este, como se llamó esa conferencia del 2008. Y Dios nos concedió el gran privilegio de, sin nosotras saber, ver los vientos de Dios, el Espíritu de Dios estaba soplando en el mundo de habla hispana. Dios estaba llamando mujeres. Así es. A libertad, plenitud y abundancia, y Dios nos concedió el gran privilegio de ser parte de esto. Parte de eso, de ver el obrar de Dios. Y yo creo que personas dirán, yo quiero que eso ocurra, yo quiero que Dios me use, y realmente ser
estar disponible y actuar en obediencia y en fe, porque nada que nosotros hicimos fue planificado. Si nos hubieran preguntado, yo sé que tú estás de acuerdo igual, si nos hubieran dicho, Laura, Patricia, ustedes tienen que hacer todo esto y trabajar de esta forma, quizás nos hubiéramos amedrentado, porque no éramos profesionales ni mucho menos. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, teníamos un gran amor por el mensaje, por el Señor primero, y entonces estábamos disponibles. Y el Señor entonces hizo todo lo que Él ha hecho. Así es, Dios puso en nuestros corazones un fuego, algo que no se nos quitaba de la mente. Lo que ha sucedido es que en un principio, a mí me pasa que yo tenía listas de oración que yo le traía al Señor, Señor, esto, aquello, lo otro, yo quisiera ver esto, quisiera ver lo otro, y ahora a veces digo, yo no tengo ninguna lista porque Dios me ha excedido por mucho en todo lo que yo jamás soñé. O sea, es como tú dices, si hubiéramos visto todo lo que implicaba y todo lo que iba a suceder, quizás nos asustamos y decimos, ¿quiénes somos nosotros? Dos mujeres sin nada, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Dios tenía su plan, Dios estaba orquestando su historia, Dios quería, en un tiempo como este, mira Laura, cuando yo miro atrás, Revive Our Heart salió en el 2001. Nosotros entonces en el 2013, formalmente, a partir del 2011, pero en el 2013. Y para un tiempo como este, que Dios hubiera puesto la inquietud en mujeres como Nancy y sus otras amigas de Mary Cassian, Dana Gresham, todo ese grupo, sin saber lo que hoy estamos viviendo de quién es una mujer, qué es una mujer. O sea, cómo Dios nos hizo, varón, hembra, mujer y hombre, todo lo que implica ser una mujer de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Aviva nuestros corazones es la respuesta bíblica, la respuesta que te lleva a la verdad de Dios, que te lleva a Cristo, al Evangelio, que te trae plenitud, que te trae abundancia en el Señor. Claro. Y nosotros no sabíamos que esa era la agenda. Nosotros simplemente Dios puso a través de su Espíritu a resonar en nosotros esa verdad y el fuego de querer compartirla con otras mujeres. Y si te fijas, el mensaje de Tito 2, mujeres enseñando a otras mujeres a ser mujeres bíblicas, a vivir bíblicamente su rol y su diseño. Y como tú dices, ahora ha resultado ser una obra de Dios que, como alguien dijo, creo que fue Sujel Michelén, el pastor Sujel Michelén, que dice que es como un muro de contención, este mensaje para todas las ideologías que ahora han surgido. Y a mí me da tanto gozo ver la obra de Dios, porque no solamente el ministerio ha crecido horizontalmente, donde ha alcanzado muchos países, muchas mujeres alrededor del mundo, pero ha crecido profundamente en cada mujer. Hemos sido testigos de testimonios de mujeres que han hecho grandes cambios y donde su vida ha sido muy impactada, donde ellas han entregado su vida al Señor, donde ellas son un agente del Evangelio dentro de su hogar, en su iglesia, en su comunidad. Han abrazado el mensaje, quieren salir corriendo con el mensaje, llevar el mensaje. Y esto nos da un gozo tan grande porque nos damos cuenta que es la obra de Dios. Amén. Y tú sabes que eso que tú dices a mí me llama mucho la atención porque ha sido un común denominador. La verdad de la feminidad bíblica, del Evangelio y de tu identidad como mujer te atrapa. El mensaje tú lo abrazas, comienzas a saborearlo. Y en un porcentaje casi, yo diría de casi un 100%, esa mujer quiere compartirlo con otra. Entonces es así como una cadena, una detrás de otra. Sí, que es un movimiento. Es un movimiento. Y eso hemos visto en las conferencias de Mujer Verdadera, porque luego tuvimos una conferencia Mujer Verdadera 15 en Santo Domingo, una conferencia Mujer Verdadera 17 en Querétaro, una en el 20 en Monterrey, antes que se cerrara el mundo por la pandemia. Todas esas conferencias, más que conferencias, son un movimiento. Las mujeres que vienen, el Señor hace una obra y entonces eso sigue corriendo como una bola de nieve. Y nosotros nos quedamos sorprendidas de ver la obra de Dios. Es maravilloso ver, y cuando las personas nos preguntan, ¿pero por qué Aviva no habla de otra cosa? ¿Por qué Aviva no habla de otros temas? Y yo les digo siempre, es que el mensaje de Aviva es el mismo, siempre va a ser el mismo. Es llamar a las mujeres a la libertad, a la plenitud y abundancia en Cristo a través de enseñanzas sobre la feminidad bíblica, sobre el avivamiento personal, espiritual,
estar en la palabra, profundizar en la palabra, estar arraigadas en la palabra. Y Tito 2, mujeres enseñando a otras mujeres. No vamos a salir de ahí. Encuentro libertad en el Señor porque Él me redimió. Él me puso nombre y me redime. Le pertenezco por creación y le pertenezco por redención. Claro. Entonces, ¿quién más que Él Claro. es que me va a enseñar cómo vivir esta vida? Exacto. Entonces hay mujeres desesperadas, sedientas, que no saben dónde encontrar esa agua viva, pero esa agua viva solo se encuentra en Cristo y Aviva Nuestros Amén. Corazones te dirige a esa Hacia fuente. allá. Ajá. Y el Evangelio nos impacta como mujeres, igual que nos impacta como hombres. Entonces, parte del Evangelio, porque a veces nos dicen, no, porque ese no es el Evangelio. Bueno, sabemos cuál es el Evangelio, pero el Evangelio tiene un impacto en nosotras como hombre y como mujer. Claro. Entonces, nosotros tenemos el gozo de poder llevar ese mensaje, y nos da tanto y tanto satisfacción ver cómo Dios y su Espíritu Santo lo ha llevado a los corazones de las mujeres, y entonces ver a otras mujeres enseñando. Y cómo Dios nos ha ayudado entonces, desde entonces, a tener otros alcances, Patricia. Hemos podido ser arraigadas luego de la conferencia Mujer Verdadera 20, que era un momento donde todo el mundo estaba arraigado en su casa. Sí. Y pensamos, bueno, vamos a poder llegar a las mujeres para animarlas, alentarlas en este tiempo. Y eso abrió toda una nueva oportunidad que no planificamos, porque de nuevo es Dios que va planificando. Y esperamos que, como ha sucedido generación tras generación, una generación tras otra, la palabra de Dios siempre permanece, y hasta que el Señor venga, esperamos que Dios siga levantando mujeres que sigan proclamando el mensaje, Tomen el como la bastón. carrera de relevo, exactamente, que a una le pase con firmeza el batón a la siguiente generación hasta que el Señor venga, y aprovechando cada instante, porque como usaba la ilustración, mientras sopla el viento de este avivamiento en el mundo de habla hispana, que nuestras velas estén izadas y abiertas para que ese viento sople y lleve el barco que es Aviva Nuestros Corazones a los puertos que Él desea. Amén, así es, Patricia. Qué bendición es ver la obra de Dios. Y recordar todo esto porque nos lleva a alabar a Dios. Él Amén. es grande, Él es poderoso, Él es bueno, Él es nuestro Dios, y por su pura misericordia nosotras somos sus hijas. Y todo es por Él, para Él. Por Él, de Él y para para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Qué bendición escuchar cómo la mano de Dios le dio forma a esta historia que Laura y Patricia nos acaban de compartir. Celebramos 10 años y le pedimos al Señor que su gracia esté sobre nosotras durante muchos años más, conforme a su gracia, bondad y amor. Que su palabra siga trayendo a las mujeres a la libertad, plenitud y abundancia en Cristo. El día de mañana iniciaremos una grandiosa serie sobre el libro de Apocalipsis. Hay pocos libros en la Biblia que generan tanta pasión como el libro de la revelación de Jesucristo. Este ha sido una fuente de controversia, debate, novelas y películas. Así que acompáñanos a escuchar esta maravillosa serie, una de las más profundas que Nancy ha enseñado y que inicia con la visión del Cristo glorificado. Por favor, regresa mañana a Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Revival Hearts.